Mi propia hija me robó un anillo de 6 millones de euros fingiendo que era una baratija sin valor. Pero lo que no sabía es que yo ya había llamado a mi abogado y a la policía. 1 hora después, irrumpieron en su fiesta y la arrestaron delante de todos los invitados. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Isabel Vázquez Moreno, tengo 69 años y durante toda mi vida creí que conocía perfectamente a mi hija Cristina. Viuda desde 2021, cuando perdí a mi querido Eduardo, pensé que mi mayor tesoro eran los recuerdos y el amor de mi familia. ¡Qué equivocada estaba! Era una tarde tranquila de marzo de 2024. Estaba en mi salón de la casa de Malasaña leyendo las noticias, cuando mi teléfono sonó con un mensaje. Era de Cristina, mi única hija de 44 años, arquitecta de profesión y madre de mi adorado nieto Álvaro. «Mamá, tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta benéfica de esta noche. Espero que no te moleste. Necesito verme presentable para los inversores. Te lo devuelvo mañana temprano. Gracias». Sonreí al leer el mensaje. Mi Cristina, siempre tan preocupada por causar buena impresión en su trabajo. Desde su divorcio de Javier en 2020, la había visto luchar tanto por sacar adelante su empresa de arquitectura. Como madre, me enorgullecía ver su determinación, aunque a veces me preocupaba que trabajara demasiado. Inmediatamente le respondí: «Diviértete, cariño. Estás preciosa con cualquier cosa que te pongas». Pensé que se refería al anillo de plata que siempre llevaba puesto, el que Eduardo me había regalado en nuestro primer aniversario. Era bonito, pero sin gran valor económico, perfecto para eventos formales. Me alegró que quisiera llevarlo. Era como tener un pedacito de su padre con ella. Esa noche cené tranquila, viendo una película antigua de Antonio Banderas. Álvaro había venido a visitarme el fin de semana anterior y me había contado que Cristina estaba muy emocionada con un nuevo proyecto que podría salvar su empresa. Al parecer había estado teniendo dificultades financieras, algo normal en el mundo de la arquitectura después de la pandemia. Alrededor de las 11 de la noche, decidí ir a mi habitación a guardar unos documentos importantes en mi caja fuerte. Eduardo había sido muy meticuloso con la seguridad y había instalado un cofre de alta calidad detrás de un cuadro de Sorolla que colgaba en nuestro dormitorio. Marqué la combinación, la fecha de nuestro matrimonio, algo que solo Eduardo, Cristina y yo conocíamos, y abrí la pesada puerta metálica. Tenía la costumbre de revisar periódicamente mis joyas más valiosas, especialmente después de la muerte de Eduardo, cuando tuvimos que hacer el inventario completo para el testamento. Mis ojos recorrieron los compartimentos organizados meticulosamente. Los pendientes de perlas de mi madre, el collar de oro blanco que Eduardo me regaló cuando nació Cristina, los gemelos de mi padre. Todo parecía estar en su lugar hasta que mi mirada se posó en el compartimento superior derecho. Mi corazón se detuvo. El estuche de terciopelo azul estaba vacío. El estuche que guardaba el anillo de diamante rosa que Eduardo había adquirido en 2018, pocos meses antes de morir. Una pieza excepcional, catalogada en nuestro inventario de seguros como el artículo con un valor de tasación de 5,8 millones de euros. Con manos temblorosas, revisé cada compartimento, esperando que tal vez lo hubiera guardado en otro lugar. Pero no. El anillo había desaparecido. Inmediatamente comprendí la horrible realidad. Cristina no había tomado prestado mi anillo de plata sin valor. Había tomado deliberadamente la joya más valiosa de toda mi colección. Sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Me quedé paralizada frente al cofre abierto durante varios minutos, esperando que mis ojos me estuvieran engañando. Pero la realidad era innegable. El compartimento donde siempre guardaba el diamante rosa estaba completamente vacío. Mis piernas temblaron y tuve que sentarme en el borde de la cama para no caer. Durante 48 años de matrimonio con Eduardo, jamás había experimentado una traición tan profunda. Ni siquiera cuando perdí a mi esposo,
Sentí este vacío tan devastador en el pecho. El anillo no era simplemente una joya costosa. Eduardo lo había comprado en una subasta de Christie's en Londres, después de meses de investigación. Era un diamante rosa de 12.3 quilates, engarzado en platino con diamantes blancos laterales. Provenía de una colección privada que había pertenecido a una condesa francesa del siglo XIX. Recordé perfectamente el día que Eduardo me lo mostró. Abril de 2018, 2 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer que finalmente se lo llevó. Estábamos en su estudio y me explicó cada detalle de la gema con esa pasión que tenía por las antigüedades y objetos únicos. Isabel, mi amor, me había dicho, este anillo representa todo lo que hemos construido juntos. Cuando yo no esté, quiero que sepas que tienes seguridad económica absoluta. Esta pieza por sí sola vale más que nuestra casa. Lo habíamos catalogado meticulosamente junto con todas nuestras pertenencias valiosas. Miguel Ángel Torres, nuestro abogado de confianza, había supervisado todo el proceso. Cada objeto tenía su número de inventario, fotografías profesionales, certificados de autenticidad y pólizas de seguro específicas. Cristina había participado activamente en todo ese proceso después del fallecimiento de Eduardo. Durante semanas, revisamos juntas cada joya, cada cuadro, cada pieza de la colección. Ella misma había fotografiado el anillo rosa, había leído en voz alta su descripción y había anotado su valor en el registro oficial. Sabía perfectamente lo que había tomado. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono para llamarla inmediatamente. Marqué su número, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté 3 veces más con el mismo resultado. Su teléfono estaba apagado intencionalmente. Mi mente comenzó a procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Cristina tenía las llaves de emergencia que yo le había dado años atrás, cuando Álvaro era pequeño, y ella necesitaba acceso a la casa para cuidarlo durante mis viajes. Nunca imaginé que las usaría para esto. Caminé hasta mi escritorio y saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos del inventario. Busqué la ficha del artículo MA 847. Anillo solitario, diamante rosa natural de 12.3 quilates, talla cojín, color fancy vivid pink, pureza UPS 1, certificado GIA, engarzado en platino 950 con pavé de diamantes blancos. Origen, colección Condesa de Montpellier, Francia, circa 1890. Valor tasado, 5.800.000 euros. Última actualización, marzo 2021. 5.800.000 euros. Una cifra que representaba décadas de trabajo y sacrificio de Eduardo como anticuario especializado en joyas históricas. Intenté llamar a Cristina nuevamente. Nada. Su teléfono seguía desconectado. Entonces, recordé algo que me heló la sangre. La semana anterior, Álvaro había mencionado casualmente que su madre había estado muy nerviosa últimamente, que tenía problemas con unos inversores importantes y que necesitaba conseguir dinero urgentemente para salvar todo el trabajo de años. ¿Desde cuándo Cristina tenía problemas financieros tan graves? Yo sabía que su empresa había tenido dificultades, como todas durante la pandemia, pero nunca me había dicho que la situación fuera desesperada. ¿Por qué no me había pedido ayuda directamente? La respuesta era obvia y dolorosa, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no había sido un impulso, había sido calculado, premeditado, frío. Me dirigí a la cocina y me preparé una manzanilla para calmar los nervios. Necesitaba pensar con claridad. Mientras esperaba que el agua hirviera, mi mente repasaba todos los detalles de los últimos meses. Ahora que lo pensaba, Cristina había estado comportándose de manera extraña desde enero. Cancelaba planes familiares con excusas de trabajo. Parecía siempre estresada cuando hablábamos por teléfono y evitaba hablar de sus proyectos arquitectónicos. Incluso Álvaro me había comentado que su madre salía temprano y llegaba muy tarde a casa. El teléfono sonó sobresaltándome. Era un número desconocido. «Diga, señora Vázquez, soy el agente de seguridad del Hotel Villamagna». Su hija Cristina Vázquez
Nos dio su número como contacto de emergencia. Ha habido una pequeña situación y necesitamos... Colgué inmediatamente. El Hotel Villamagna, uno de los hoteles más exclusivos de Madrid. Por supuesto, ahí era donde se celebraba la fiesta benéfica. Mi hija estaba en este momento exhibiendo mi anillo de 6 millones de euros como si fuera suyo. Ya no había vuelta atrás. Después de colgar la llamada del hotel, permanecí inmóvil en mi cocina durante largos minutos, con la taza de manzanilla humeante entre mis manos. La realidad se había vuelto más clara y más dolorosa. Mi propia hija estaba usando mi joya más valiosa en una reunión de negocios, haciéndola pasar como suya. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Busqué en mi agenda el número de Miguel Ángel Torres Castillo, mi abogado desde hace 15 años. Eran las 11:30 de la noche, pero esto no podía esperar hasta el día siguiente. Miguel Ángel respondió al tercer tono, con voz soñolienta pero alerta. «Isabel, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?» «Miguel Ángel, necesito que registres inmediatamente el robo del artículo de inventario número 847. Mi hija conocía perfectamente el valor y lo ha sustraído de mi domicilio». Se hizo un silencio prolongado al otro lado de la línea. «Isabel, repite eso despacio. ¿Estás hablando del anillo de diamante rosa?» «Exactamente. Cristina me envió un mensaje diciendo que había tomado prestado un anillo viejo para una fiesta benéfica, pero se llevó específicamente el diamante rosa de 5,8 millones de euros. Usó las llaves de emergencia que le di hace años». Escuché cómo Miguel Ángel encendía una luz y el ruido de papeles. «Isabel, esto es extremadamente grave. Ese anillo está asegurado con Lloyds de Londres. Cualquier pérdida o robo debe reportarse inmediatamente». «¿Estás completamente segura de que fue Cristina?» «Completamente. Además, acabo de recibir una llamada del Hotel Villamagna donde se está celebrando el evento. Miguel Ángel, ella participó en toda la catalogación después de la muerte de Eduardo. Conoce cada detalle, cada valor, cada número de inventario. Esto cambia absolutamente todo. No estamos hablando de un malentendido familiar, Isabel. Esto constituye un delito de hurto agravado. El valor excede ampliamente los límites para considerarlo un crimen menor». La gravedad en su voz me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. No había vuelta atrás. «Quiero que inicies inmediatamente todos los procedimientos legales. Cristina ha tomado una decisión y yo también tomo la mía. Isabel, te conozco desde hace años. Sé cuánto amas a Cristina. ¿Estás preparada para las consecuencias que esto puede tener?» Me quedé callada durante unos segundos, pensando en todos los sacrificios que había hecho por mi hija. Los estudios de arquitectura en la Universidad Politécnica, que costaron 45.000 euros. La ayuda de 180. 0 euros para la entrada de su apartamento en Chamberí. Los años cuidando a Álvaro cuando ella y Javier se divorciaron. Las incontables veces que había estado ahí cuando me necesitaba. Y así me lo agradecía. Miguel Ángel, durante toda mi vida he creído que el amor maternal significa proteger a los hijos de las consecuencias de sus errores. Pero esto no es un error. Es una traición calculada, fría y premeditada. Mi hija sabía exactamente lo que hacía. Entiendo. Voy a llamar ahora mismo a la compañía de seguros y mañana a primera hora presentaremos la denuncia formal en la comisaría. También contactaré con un detective privado de mi confianza para que documente todo. Hay algo más, Miguel Ángel. Quiero que revises todo el inventario completo. Si Cristina ha sido capaz de esto, ¿qué me garantiza que no ha tomado otras cosas? Excelente idea. Mañana mismo iremos juntos a tu casa y verificaremos cada artículo del catálogo. Isabel, necesito preguntarte algo importante. ¿Cristina tiene conocimiento de la combinación de tu caja fuerte? Sí, es la fecha de mi matrimonio con Eduardo. Ella la conoce desde que era adolescente. Entonces debemos cambiarla inmediatamente. Y también todas las cerraduras de la casa. No podemos asumir que este ha sido un incidente aislado.
La realidad de la situación comenzó a golpearme con toda su fuerza. Mi propia hija se había convertido en una amenaza para mi seguridad económica. La persona en quien más confiaba en el mundo me había robado. Miguel Ángel, quiero que sepas que no voy a dar marcha atrás en esto. No me importa lo que diga la familia, lo que piensen los vecinos o cómo reaccione Álvaro. Cristina ha cruzado una línea que no se puede descruzar. Te apoyo completamente, Isabel. Lo que ha hecho tu hija es imperdonable. Pero quiero advertirte sobre algo. Cuando presentemos la denuncia mañana, la policía probablemente actuará rápidamente dado el valor involucrado. Cristina podría ser detenida en las próximas horas. Perfecto. Que asuma las consecuencias de sus actos. Hay otra cosa que debes considerar. Si Cristina realmente está en problemas financieros graves, es posible que ya haya comprometido el anillo de alguna manera. Podría haberlo usado como garantía para un préstamo, o incluso podría estar planeando venderlo. Esta posibilidad me terrorizó más que cualquier otra cosa. El anillo no era solo valioso económicamente, era el último regalo tangible de Eduardo, la pieza más significativa de su colección. Miguel Ángel, necesito que hagas algo más. Contacta inmediatamente con todas las casas de subastas importantes de Madrid y Barcelona, también con los principales tasadores y compradores de joyas de lujo. Proporciona la descripción exacta del anillo y el número de certificado GIA. Si Cristina intenta venderlo, quiero saberlo inmediatamente. Considéralo hecho. Isabel, quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. Sé que es doloroso, pero nadie tiene derecho a robarte, ni siquiera tu propia hija. Después de colgar, me dirigí nuevamente a mi habitación y me senté frente al cofre abierto. El compartimento vacío parecía burlarse de mi ingenuidad maternal. Por primera vez en mi vida, iba a enfrentarme legalmente a mi propia hija. La mañana siguiente llegó sin que hubiera podido dormir ni un solo minuto. A las 7 en punto, Miguel Ángel ya estaba tocando el timbre de mi casa, acompañado de un hombre alto y delgado que se presentó como Carlos Mendoza, detective privado especializado en delitos patrimoniales. Buenos días, Isabel. Carlos tiene más de 20 años de experiencia en casos similares. Necesitamos actuar con rapidez, explicó Miguel Ángel mientras entrábamos al salón. Carlos abrió un maletín lleno de equipos fotográficos profesionales y documentos. Señora Vázquez, antes de ir a la comisaría necesito documentar exhaustivamente la escena del robo y verificar el inventario completo. ¿Podría mostrarme exactamente cómo encontró la caja fuerte anoche? Los tres subimos a mi dormitorio. Reproduje exactamente mis movimientos de la noche anterior. Cómo abrí el cofre, dónde esperaba encontrar el anillo, mi reacción al descubrir el compartimento vacío. Carlos fotografió cada detalle, incluyendo la combinación que aún estaba marcada. «Interesante», murmuró mientras examinaba el mecanismo. «No hay señales de forzamiento». Quien hizo esto conocía perfectamente la combinación. ¿Cuántas personas tienen acceso a esta información? Solo 3. Mi difunto esposo Eduardo, mi hija Cristina y yo. Miguel Ángel sacó una carpeta voluminosa del inventario oficial. Carlos, necesitamos verificar cada artículo de esta lista. Si la señorita Cristina ha sustraído el anillo más valioso, existe la posibilidad de que haya tomado otras piezas anteriormente. Durante las siguientes 2 horas, revisamos meticulosamente cada joya, cada documento, cada objeto de valor catalogado. Para mi sorpresa y alivio, todo lo demás estaba en su lugar correcto. Solo faltaba el diamante rosa. Esto me indica algo muy específico, observó Carlos mientras cerraba su libreta de notas. Su hija no es una ladrona habitual. Esto fue un acto dirigido, calculado, específicamente hacia la pieza más valiosa. Ella sabía exactamente qué buscaba. A las 10 de la mañana llegamos a la comisaría de Policía Nacional en la calle Leganitos. El inspector García Ruiz, un hombre de unos 50 años con experiencia en delitos económicos, nos recibió en su despacho. «Señora Vázquez»,
Entiendo que quiere denunciar el robo de una joya de alto valor perpetrado por su propia hija. ¿Está completamente segura de proceder con esta acusación? Inspector, mi hija me robó un anillo valorado en casi 6 millones de euros. El hecho de que sea mi hija no cambia la naturaleza del delito. El inspector revisó detenidamente todos los documentos. El certificado de autenticidad del diamante, las pólizas de seguro, las fotografías del inventario, los recibos de compra originales de la subasta de Christie's. Este caso es extremadamente grave, declaró después de examinar toda la documentación. El valor involucrado convierte esto en un delito de hurto agravado con circunstancias especialmente graves. Vamos a iniciar inmediatamente la investigación. Inspector, intervino Carlos. Tenemos información de que la señorita Cristina se encuentra actualmente en el Hotel Villamagna, posiblemente aún en posesión del objeto sustraído. Perfecto. Voy a enviar inmediatamente una unidad para localizarla. El inspector descolgó su teléfono interno. Sala de radio. Necesito una patrulla en el Hotel Villamagna para localizar y detener a Cristina Vázquez Ruiz por hurto agravado. Sospechosa de 44 años. Posible portación de joya de alto valor. Mientras escuchaba estas palabras, sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. Mi propia hija iba a ser buscada por la policía como una delincuente común. Señora Vázquez, continuó el inspector, necesito que entienda que una vez iniciado este proceso, no hay vuelta atrás. Su hija será detenida, fichada y procesada por el sistema judicial. ¿Está preparada para esto? Inspector García, durante 44 años he amado incondicionalmente a mi hija. Le di todo: educación, apoyo emocional, ayuda económica, cariño. Pero ayer por la noche cruzó una línea imperdonable. No puedo permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, abuse de mi confianza de esta manera. Miguel Ángel me apretó suavemente el brazo en señal de apoyo. El teléfono del inspector sonó. Era la unidad que había enviado al hotel. Inspector García. Sí. ¿Están seguros? Entendido. Proceden inmediatamente. Colgó y nos miró gravemente. Señora Vázquez, han localizado a su hija en el hotel. Efectivamente está en posesión de un anillo de diamante rosa que coincide con la descripción proporcionada. Pero hay algo más. Estaba en una reunión de negocios con varios inversores, mostrándoles la joya como garantía para un préstamo de 800.000 euros. Mi corazón se detuvo. Cristina no solo me había robado, estaba intentando usar mi anillo como aval para sus deudas. ¿800.000 euros? Repetí incrédula. Sí, señora. Por lo que sabemos hasta ahora, su hija presentó el anillo como propio ante un grupo de inversores inmobiliarios, alegando que era parte de su patrimonio familiar heredado. Carlos tomó notas rápidamente. Inspector, esto eleva significativamente la gravedad del caso. No estamos hablando solo de hurto, sino de estafa y falsificación de documentos. Exactamente. La señorita Cristina será detenida inmediatamente y trasladada aquí para interrogatorio. Me levanté de la silla, sintiendo que las piernas me temblaban. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto? Las próximas horas serán decisivas, señora Vázquez. Su hija será informada de sus derechos, se le permitirá contactar con un abogado y comenzaremos el procedimiento formal. Salimos de la comisaría bajo un sol matutino que contrastaba cruelmente con la oscuridad de la situación. Miguel Ángel me acompañó hasta su coche. Isabel, ¿cómo te sientes? Como si hubiera perdido a mi hija para siempre, Miguel Ángel. Pero no podía hacer otra cosa. En ese momento mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente. Cristina. El teléfono vibró insistentemente en mi mano. El nombre de Cristina parpadeaba en la pantalla como una acusación. Miguel Ángel me miró expectante desde el asiento del conductor. No contestes todavía, Isabel. Primero necesitamos saber exactamente qué está ocurriendo en el hotel. Dejé que saltara el buzón de voz. Inmediatamente después, recibí un mensaje de texto. Mamá,
Necesito hablar contigo urgentemente. Ha habido un malentendido terrible. Un malentendido. Esas fueron las palabras que eligió para describir el robo de casi 6 millones de euros. El teléfono de Miguel Ángel sonó. Era el inspector García Ruiz. Señor Torres, tengo noticias importantes. Nuestra unidad está posicionada en el Hotel Villamagna. La señorita Cristina se encuentra en el salón privado Goya del hotel, en una reunión con 4 personas. 3 hombres que se han identificado como empresarios inmobiliarios y una mujer que actúa como intermediaria financiera. Miguel Ángel activó el altavoz para que pudiera escuchar. Inspector, ¿han podido confirmar que tiene el anillo en su posesión? Afirmativo. Según el personal del hotel que hemos interrogado, la señorita Cristina ha estado mostrando la joya durante toda la reunión, describiéndola como una herencia familiar de gran valor que estaba dispuesta a poner como garantía para un préstamo urgente. Sentí náuseas al escuchar estas palabras. Mi hija estaba comercializando deliberadamente el último regalo de Eduardo. Inspector, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a esperar a que termine la reunión para no crear un escándalo público innecesario. Pero nuestros agentes ya tienen rodeado el hotel. La señorita Cristina no puede escapar. Mientras esperábamos en el coche, Miguel Ángel me explicó los procedimientos legales que seguirían. Isabel, cuando detengan a Cristina, será trasladada directamente a comisaría para el interrogatorio inicial. Tiene derecho a un abogado, pero dado que tú eres la denunciante y parte perjudicada, no puedes representarla legalmente. No querría hacerlo aunque pudiera. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Álvaro, mi nieto. Abuela, ¿qué está pasando? Mamá me acaba de llamar llorando, diciendo que la policía la está buscando. ¿Tiene que ver contigo? La inocencia en su voz me partió el corazón. Álvaro no sabía nada sobre los delitos de su madre. Cariño, necesito que vengas a casa inmediatamente. Tu madre y yo tenemos un problema muy serio y necesitas conocer la verdad. ¿Es sobre dinero, abuela? Mamá ha estado muy rara últimamente, siempre hablando de inversores y préstamos urgentes. Sí, Álvaro, es sobre dinero. Ven a casa ahora. A las 12:15, el inspector García nos llamó nuevamente. Señor Torres, la operación ha concluido exitosamente. La señorita Cristina ha sido detenida sin incidentes. El anillo ha sido recuperado y está siendo trasladado como evidencia. ¿Cómo reaccionó cuando la arrestaron? Inicialmente mostró sorpresa. Luego negó rotundamente los cargos, alegando que tenía permiso de su madre para usar la joya. Sin embargo, cuando le informamos del valor real del anillo y de la denuncia formal, se derrumbó completamente. Miguel Ángel me miró buscando alguna señal de que quisiera detener el proceso. Pero mi determinación se había solidificado con cada nueva revelación sobre la traición de Cristina. Inspector, ¿cuándo podré recuperar mi anillo? Una vez completados todos los trámites legales iniciales, probablemente esta tarde. Primero necesitamos fotografiarlo, catalogarlo como evidencia y obtener una tasación oficial independiente. 40 minutos después, llegamos a la comisaría. A través de los cristales del vestíbulo, vi llegar el coche patrulla. Mi corazón se aceleró cuando vi a Cristina salir del vehículo con las manos esposadas detrás de la espalda. Se veía completamente distinta a la mujer segura y elegante que conocía. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido por las lágrimas y su vestido de cóctel negro, que probablemente había elegido cuidadosamente para impresionar a los inversores, ahora parecía una burla cruel. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal, vi en su rostro una mezcla de shock, vergüenza y algo que me dolió reconocer: resentimiento. El inspector García nos hizo pasar a una sala de espera mientras procesaban oficialmente a Cristina. Señora Vázquez, ¿quiere estar presente durante el interrogatorio inicial? Tiene derecho como parte denunciante. Sí. Necesito escuchar con mis propios oídos lo que mi hija tiene que decir. Media hora después,
Nos condujeron a una sala de observación contigua al interrogatorio. A través de un espejo unidireccional, pude ver a Cristina sentada en una mesa metálica, flanqueada por 2 agentes y un abogado de oficio que había solicitado. El inspector García comenzó el interrogatorio formal. Señorita Vázquez Ruiz, está usted acusada de hurto agravado por valor de 5,8 millones de euros. ¿Comprende la naturaleza de estos cargos? Cristina asintió débilmente. Para el registro necesito una respuesta verbal. Sí comprendo. ¿Reconoce usted haber sustraído el anillo de diamante rosa del domicilio de su madre Isabel Vázquez Moreno? Cristina permaneció en silencio durante largos segundos. Yo no lo robé. Solo lo tomé prestado. Señorita Vázquez, tomar prestado implica permiso explícito del propietario. ¿Su madre le dio permiso específico para tomar un anillo valorado en casi 6 millones de euros? Ella me dijo que me divirtiera, pero usted le escribió que había tomado un anillo viejo, no una joya de valor millonario. ¿Por qué esa descripción engañosa? Cristina comenzó a llorar. Estaba desesperada. Mi empresa está en bancarrota. Iba a perderlo todo. Desde la sala de observación, Miguel Ángel me susurró. Isabel, ahora es cuando Cristina va a intentar despertar tu compasión maternal. Prepárate emocionalmente. Tenía razón. Mi hija acababa de confesar que había engañado deliberadamente sobre el valor del anillo. El interrogatorio continuó durante las siguientes 2 horas. Desde mi posición detrás del espejo unidireccional, observé cómo mi hija se desmoronaba gradualmente ante las preguntas precisas del inspector García. Señorita Vázquez, explíqueme exactamente qué planeaba hacer con el anillo una vez obtenido el préstamo de 800.000 euros. Cristina se secó las lágrimas con un pañuelo de papel que le había proporcionado su abogado de oficio. Iba a devolverlo antes de que mi madre se diera cuenta. Solo necesitaba el dinero por unas semanas para salvar mi empresa. Los inversores querían una garantía sólida. ¿Una garantía sólida? El inspector frunció el ceño. Señorita, usted estaba presentando una propiedad ajena como si fuera suya. Eso constituye estafa además del hurto inicial. El abogado de oficio, un hombre joven llamado Fernando Morales, intervino por primera vez. Inspector, mi clienta está cooperando completamente. Su intención nunca fue apropiarse definitivamente del objeto. Señor Morales, la intención de devolver un objeto robado no anula el delito de hurto, especialmente cuando se utiliza dicho objeto para obtener beneficios económicos fraudulentos. Miguel Ángel me susurró desde la silla contigua. Isabel, esto se está poniendo peor para Cristina. Cada palabra que dice la incrimina más. Tenía razón. Mi hija no solo había confesado el robo, sino que había admitido su plan de usar mi anillo para estafar a los inversores. El inspector García continuó presionando. Señorita Vázquez, ¿desde cuándo conocía usted el valor exacto de este anillo? Desde que hicimos el inventario después de que papá murió. En 2021. Entonces, durante 3 años usted ha sabido que en la casa de su madre había una joya valorada en casi 6 millones de euros. Cristina asintió miserablemente. ¿Y nunca consideró pedirle ayuda económica directamente a su madre? Yo no quería ser una carga para ella. Esta respuesta me indignó profundamente. ¿Prefería robarme antes que pedirme ayuda honestamente? Señorita Vázquez, necesito que me explique algo más. Los empresarios del hotel han declarado que usted les dijo textualmente que el anillo era parte de su herencia familiar anticipada. ¿Es cierto esto? El rostro de Cristina se puso pálido. Puede que haya usado esas palabras. ¿Puede que haya usado esas palabras? Señorita, o las usó o no las usó. Esta declaración sugiere que usted planeaba apropiarse permanentemente del anillo. El abogado Morales intentó intervenir nuevamente, pero Cristina lo interrumpió. Está bien, sí. Les dije que era mi herencia porque sabía que mamá nunca me daría el anillo voluntariamente.
Pero yo también tengo derecho a algo del patrimonio de papá. Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. Mi hija no solo me había robado, consideraba que tenía derecho a hacerlo. Miguel Ángel me agarró la mano cuando vio mis lágrimas. Isabel, esto demuestra exactamente lo que sospechábamos. Cristina no actuó por desesperación momentánea. Tenía una mentalidad de apropiación que venía gestándose desde hace años. El inspector García continuó desenredando la madeja de mentiras. Señorita Vázquez, los técnicos han analizado su teléfono móvil. Encontramos fotografías del anillo tomadas hace varios meses. ¿Puede explicar esto? Cristina permaneció en silencio durante largos minutos. Señorita, le recuerdo que su silencio puede ser interpretado como falta de cooperación. Saqué las fotos en diciembre del año pasado. ¿Con qué propósito? Para obtener una tasación independiente. ¿Una tasación independiente? La voz del inspector se enfrió notablemente. ¿Está usted diciéndome que ha estado planeando esto durante meses? No era para robarla. Solo quería saber exactamente cuánto valía para poder planear mi futuro financiero. Esta confesión fue devastadora. Mi hija había estado espiando sistemáticamente mi patrimonio durante meses, calculando cuánto podría obtener. En ese momento, el inspector recibió una llamada en su teléfono interno. «Inspector García, ¿están seguros? Tráiganlo inmediatamente». Colgó y miró gravemente a Cristina. «Señorita Vázquez, acabamos de recibir información adicional muy preocupante. Hemos localizado documentos en su apartamento que sugieren que este no es un caso aislado». Mi sangre se heló. ¿Qué más había hecho mi hija? ¿Qué tipo de documentos?, preguntó el abogado Morales. Copias de pólizas de seguro de otros objetos valiosos pertenecientes a su madre. Anotaciones sobre rutinas y horarios. Y lo más grave, borradores de documentos legales falsificados. Cristina se desplomó completamente en su silla. «Señorita Vázquez, tengo aquí un borrador de una carta firmada supuestamente por su madre, donde ella le otorga poder para administrar sus bienes debido a un supuesto deterioro cognitivo. ¿Reconoce este documento? Yo nunca iba a usarlo realmente. ¿Nunca iba a usarlo? Pero lo creó. Señorita, esto constituye preparación para cometer falsificación de documentos y posible estafa de incapacitación fraudulenta». Miguel Ángel me miró con expresión sombría. «Isabel, esto es mucho peor de lo que imaginamos. Cristina estaba preparando el terreno para declararte mentalmente incompetente y apoderarse legalmente de todos tus bienes». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija había estado planeando destruir mi autonomía y robar todo mi patrimonio. El inspector García continuó implacable. «Señorita Vázquez, también encontramos correspondencia con su exesposo, Javier Ruiz Medina. ¿Él tenía conocimiento de sus planes?». Cristina comenzó a sollozar incontrolablemente. Javier me debía 200.000 euros del divorcio. Le prometí que se los pagaría con parte de la herencia de mamá. ¿Parte de la herencia? Su madre está viva y en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Cómo pensaba obtener esa herencia? Pensé que si demostraba que mamá estaba perdiendo la memoria podría... No pudo terminar la frase, pero ya había dicho suficiente. Mi propia hija había estado conspirando sistemáticamente para robarme mi vida entera. Las revelaciones del interrogatorio me habían dejado completamente devastada. Pero lo peor aún estaba por llegar. El inspector García solicitó un receso de 15 minutos para revisar los nuevos documentos que habían sido traídos del apartamento de Cristina. Miguel Ángel y yo fuimos conducidos a una pequeña sala de reuniones donde me sirvieron un café que no pude probar. Mis manos temblaban demasiado como para sostener la taza. «Isabel, necesitas prepararte mentalmente para lo que viene. Por lo que hemos escuchado, Cristina no ha actuado sola en esto. Hay más personas involucradas». Antes de que pudiera responder, entró el inspector García con una carpeta voluminosa llena de documentos.
Señora Vázquez, lamento informarle que la situación es considerablemente más grave de lo que inicialmente pensamos. Su hija ha estado operando lo que podríamos denominar una red sistemática de planificación fraudulenta. Se sentó frente a nosotros y abrió la carpeta. Hemos encontrado en su domicilio un archivo completo con información detallada sobre su patrimonio, rutinas diarias, contactos sociales e incluso grabaciones de conversaciones telefónicas. ¿Grabaciones? Mi voz apenas fue un susurro. Sí. Cristina ha estado documentando durante meses conversaciones donde usted menciona olvidos menores, confusiones con fechas o pequeños despistes normales de cualquier persona de su edad. Aparentemente planeaba usar estas grabaciones como evidencia de deterioro cognitivo. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Mi hija había estado espiándome sistemáticamente, construyendo un caso falso contra mi propia competencia mental. Pero hay más, señora Vázquez. También encontramos correspondencia detallada con varias personas que formaban parte de este esquema. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de correspondencia? Correos electrónicos con su exesposo Javier Ruiz Medina, donde discuten específicamente cómo repartirse los bienes de la señora Vázquez una vez obtuvieran el control legal. También comunicaciones con un médico privado llamado Dr. Antonio Herrera Sánchez. ¿Un médico? La sangre se me heló en las venas. Sí. El doctor Herrera estaba dispuesto a firmar un certificado de incapacidad mental sin haberla examinado nunca, a cambio de 50.000 euros. Tenemos los emails donde se discute todo el procedimiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija había corrompido a un médico para que falsificara mi estado mental. Inspector, ¿cuántas personas más están involucradas en esto? Según los documentos incautados, al menos 5 personas tenían conocimiento directo del plan. Además de Cristina y Javier, están el doctor Herrera, una abogada llamada Carmen Delgado Torres, que iba a gestionar los trámites legales de incapacitación, y, sorprendentemente, su propio nieto Álvaro. No. La exclamación salió de mi boca antes de poder contenerla. Álvaro no puede estar involucrado en esto. Es solo un adolescente. El inspector me miró con compasión. Señora Vázquez, según los mensajes de WhatsApp encontrados, Álvaro creía que el plan era para protegerla de tomar decisiones financieras peligrosas en su vejez. Su hija le había convencido de que usted estaba desarrollando principios de demencia y que la familia debía intervenir por su propio bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Cristina había manipulado incluso a su propio hijo. Había envenenado la relación entre mi nieto y yo. ¿Qué exactamente le había prometido a Álvaro? Según los documentos, Cristina le aseguró que una vez obtuvieran control de sus finanzas, podrían pagar inmediatamente su educación universitaria en arquitectura, la misma carrera que ella estudió. Le prometió que tendría acceso a los mejores colegios privados de Europa. Miguel Ángel tomó notas rápidamente. Inspector, esto constituye manipulación de menor además de todos los otros delitos. ¿Cuál es el siguiente paso legal? Vamos a arrestar inmediatamente a Javier Ruiz Medina y al doctor Herrera. La abogada Carmen Delgado está siendo investigada por el Colegio de Abogados. En cuanto a Álvaro, debido a su edad, será tratado como víctima de manipulación familiar. Inspector, logré articular con voz temblorosa. Necesito entender algo. ¿Desde cuándo Cristina estaba planeando todo esto? El inspector revisó sus notas. Según los documentos digitales que hemos recuperado, las primeras comunicaciones datan de enero del año pasado, pero las notas manuscritas que encontramos en su casa sugieren que la idea comenzó a gestarse poco después del fallecimiento de su esposo, en 2021. 3 años, murmuré. 3 años planeando destruir mi vida. Señora Vázquez, hay algo más que debe saber. Encontramos también registros de visitas que Cristina hizo a varios tasadores de joyas y casas de subastas durante el último año.
No solo estaba interesada en el anillo de diamante rosa. ¿Qué quiere decir? Tenía fotografías y descripciones detalladas de al menos 15 piezas más de su colección. Aparentemente planeaba ir vendiendo gradualmente todo su patrimonio artístico una vez obtuviera el control legal. La magnitud de la traición era abrumadora. Cristina no solo quería robarme mi autonomía, planeaba desmantelar sistemáticamente todo lo que Eduardo y yo habíamos construido durante décadas. «Inspector, ¿cuál era el plan final? Una vez que obtuvieran control de mis bienes, ¿qué iba a pasar conmigo?» El inspector intercambió una mirada incómoda con Miguel Ángel antes de responder. Según los emails con la abogada Delgado, el plan era internarla en una residencia geriátrica privada de alto costo, justificando el gasto como el mejor cuidado posible para su condición. De esta manera, podrían mantener control total de sus finanzas mientras aparentaban preocuparse por su bienestar. Me quedé completamente muda. Mi propia hija había planeado encerrarme en un asilo basándose en mentiras, robar todo mi patrimonio y hacerme creer que lo hacía por mi propio bien. «Señora Vázquez», continuó el inspector, «necesito preguntarle algo importante. Durante los últimos meses, ¿notó algún cambio en el comportamiento de su familia hacia usted? ¿Comentarios sobre su memoria? ¿Sugerencias sobre su capacidad de tomar decisiones?» Ahora que lo mencionaba, recordé varios incidentes que en su momento me habían parecido expresiones normales de preocupación familiar. Sí, Cristina había comenzado a hacer comentarios sobre que me olvidaba de citas, que repetía historias, que tal vez necesitaba ayuda para manejar las finanzas. Incluso Álvaro me preguntó varias veces si me sentía confundida o perdida. Estaban construyendo una narrativa, señora Vázquez. Cada comentario, cada observación aparentemente inocente, formaba parte del plan para justificar la incapacitación legal. La fría calculación detrás de cada gesto aparentemente cariñoso me horrorizó completamente. Después de las devastadoras revelaciones sobre el alcance de la conspiración, el inspector García nos informó que necesitaba continuar con los arrestos de los otros involucrados. A las 4 de la tarde, Javier Ruiz Medina fue detenido en su oficina del Centro Financiero de Madrid. «¿Señora Vázquez?», me explicó el inspector mientras revisaba los nuevos documentos incautados. El señor Ruiz no solo era conocedor del plan, sino que había proporcionado asesoramiento legal informal sobre cómo ejecutarlo de manera más efectiva. Miguel Ángel examinó los papeles que nos mostraba. «Isabel, mira esto». Javier había redactado un cronograma detallado de cómo debían proceder mes a mes. Incluso había calculado los costos legales y médicos necesarios para completar el proceso de incapacitación. Las pruebas eran aplastantes. En los emails entre Cristina y Javier, encontraron conversaciones donde discutían fríamente mi futuro, como si fuera una transacción comercial. Según este intercambio de mensajes del pasado febrero, continuó el inspector, Javier iba a recibir 200.000 euros como compensación por servicios de consultoría legal, una vez completado el proceso. ¿Servicios de consultoría? La amargura en mi voz era evidente. Mi exdivorcio calculando cómo robar a la abuela de su propio hijo. Hay algo más inquietante, señora Vázquez. Javier había sugerido acelerar el proceso aprovechando las fiestas navideñas pasadas. Según sus cálculos, la época de mayor nostalgia y melancolía sería perfecta para documentar episodios de confusión emocional. Me estremecí al recordar las navidades pasadas. Cristina y Javier habían insistido en que pasara las fiestas con ellos, alegando que no debía estar sola. Ahora comprendía que habían estado observándome, documentando cada momento de tristeza natural por la ausencia de Eduardo. «Inspector, ¿encontraron evidencia de que realmente grabaron esas conversaciones navideñas?» «Desafortunadamente, sí. Javier tenía instalada una aplicación de grabación en su teléfono. Documentaron 3 horas de conversaciones familiares donde usted mencionaba extrañar a su difunto esposo
y expresaba ocasional confusión sobre fechas específicas. Miguel Ángel negó con la cabeza indignado. Isabel, aprovecharon tu dolor de viuda para construir un caso falso de demencia. Esto es absolutamente despreciable. El teléfono del inspector sonó. Era notificación de que el doctor Antonio Herrera Sánchez había sido arrestado en su consulta privada de Salamanca. El doctor Herrera ha confesado inmediatamente, señora Vázquez. Aparentemente este no era su primer caso de certificación médica fraudulenta. Está siendo investigado por al menos otros 2 casos similares. ¿Otros 2 casos? La indignación me invadía cada vez más. Sí, el doctor Herrera parece especializarse en proporcionar certificados de incapacidad mental falsos para familias que buscan obtener control sobre patrimonios de personas mayores. Esta revelación me hizo comprender que mi situación no era única. Había otras víctimas, otras familias destruidas por la codicia. Inspector, ¿qué pasará con Álvaro en todo esto? Su nieto está siendo entrevistado en este momento por especialistas en psicología infantil. Necesitamos determinar exactamente qué le dijeron y cómo lo manipularon. 2 horas después, nos informaron que Álvaro había llegado a la comisaría acompañado de un trabajador social. Mi corazón se partió al verlo a través del cristal. Parecía completamente perdido y asustado. ¿Puedo hablar con él?, pregunté. Todavía no, señora Vázquez. Primero necesitamos completar la evaluación psicológica para determinar el grado de manipulación al que fue sometido. Miguel Ángel recibió una llamada de su asistente en el despacho. Isabel, tengo noticias sobre la abogada Carmen Delgado. El Colegio de Abogados de Madrid ha iniciado un expediente disciplinario urgente. También están investigando si tiene otros clientes involucrados en esquemas similares. ¿Cuántas personas participaron en la conspiración para destruir mi vida? Según la investigación actual, al menos 6 adultos tenían conocimiento directo. Cristina, Javier, el doctor Herrera, Carmen Delgado y 2 empleados de la empresa de Javier que ayudaron con la documentación falsa. La magnitud de la traición era abrumadora. No había sido un impulso desesperado de mi hija. Había sido una operación criminal planificada con múltiples cómplices. Inspector García, necesito entender algo. ¿Cómo pensaban ejecutar todo esto sin que yo me diera cuenta? Según los documentos, el plan era gradual. Primero conseguirían que usted firmara un poder notarial temporal bajo el pretexto de ayudarla con trámites complicados. Luego, usarían ese poder para realizar pequeñas transacciones que parecieran normales. ¿Qué tipo de transacciones? Transferencias a cuentas para su cuidado, pagos a especialistas médicos, gastos de la supuesta residencia geriátrica. Mientras tanto, irían vendiendo discretamente las piezas menos valiosas de su colección, alegando que era necesario para financiar sus cuidados médicos. Miguel Ángel revisaba los documentos con expresión sombría. Isabel, calcularon que podrían liquidar completamente tu patrimonio en aproximadamente 18 meses sin que tú te dieras cuenta, haciéndote creer que todo era para tu propio beneficio. ¿Y después? Después, cuando ya no hubiera nada más que robar, habrían argumentado que tus cuidados médicos habían sido tan costosos que se había agotado tu patrimonio. Te habrían trasladado a una residencia pública básica, alegando que ya no tenían recursos para mantener los cuidados privados. La frialdad de la planificación me dejó sin palabras. Mi propia hija había diseñado meticulosamente mi empobrecimiento y abandono. En ese momento, la psicóloga que había estado evaluando a Álvaro salió de su oficina con expresión preocupada. «Inspector García, necesito hablar urgentemente con la señora Vázquez. El menor ha proporcionado información adicional muy relevante para el caso». «¿Qué tipo de información?», preguntó Miguel Ángel. Álvaro ha revelado que su madre le mostró fotografías de otras joyas y objetos valiosos, diciéndole que pronto todo eso sería de la familia, cuando la abuela estuviera mejor cuidada. También menciona que Javier le había prometido un apartamento propio cuando cumpliera 18 años. ¿Un apartamento?,
El inspector alzó las cejas. Sí, según Álvaro, Javier le dijo textualmente que, cuando se vendiera la casa de la abuela, habría suficiente dinero para que todos tuvieran una vida muy cómoda. Mi propia casa. Habían planeado vender incluso mi hogar, el lugar donde Eduardo y yo habíamos construido nuestros recuerdos más preciados. La traición era total y absoluta. Después de escuchar las revelaciones sobre los planes que tenían para vender mi casa, necesité salir al pasillo de la comisaría para recuperar el aire. Miguel Ángel me acompañó mientras intentaba procesar la magnitud de la traición familiar. Isabel, ¿estás bien? Sé que esto debe ser devastador. Miguel Ángel, durante 44 años creí conocer a mi hija. La vi nacer, la crié, la apoyé en cada decisión importante de su vida. ¿Cómo es posible que me equivocara tanto sobre su verdadero carácter? Mientras esperábamos en el pasillo, mi mente comenzó a repasar todos los momentos significativos en los que había ayudado a Cristina a lo largo de los años. Cada recuerdo ahora parecía teñido de amargura. Recordé cuando Cristina tenía 22 años y decidió estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Eduardo y yo pagamos religiosamente cada semestre. Matrícula, libros, materiales de dibujo, programas de computadora especializados. En total, invertimos 45.000 euros en su educación. «Papá», le había dicho a Eduardo durante su graduación en 2002, «gracias por creer en mí. Algún día les devolveré cada euro que han invertido en mi futuro». Nunca nos devolvió nada, pero tampoco se lo pedimos. Pensábamos que ver su éxito profesional era recompensa suficiente. En 2008, cuando Cristina se casó con Javier, Eduardo y yo les regalamos 180.000 euros para la entrada de su apartamento en el barrio de Chamberí. Era un piso precioso de 3 habitaciones con vistas al parque, perfecto para una pareja joven que planeaba tener hijos. «Mamá», me había dicho mientras firmábamos los papeles en la notaría, «no sé cómo agradeceros esto. Sois los mejores padres del mundo». 2 años después nació Álvaro, y durante los primeros 5 años de vida de mi nieto, prácticamente me convertí en su segunda madre. Cuando Cristina y Javier tenían proyectos arquitectónicos importantes, Álvaro se quedaba conmigo días enteros. Le enseñé a leer, lo llevaba al parque, le cocinaba sus comidas favoritas. «Abuela», me decía Álvaro cuando tenía 6 años, «mamá dice que eres la persona más buena del mundo, que siempre nos ayudas cuando lo necesitamos». En 2020, cuando Cristina y Javier se divorciaron, fue a mí a quien acudió llorando, buscando consuelo y apoyo emocional. «Mamá, no sé qué voy a hacer. Javier se queda con la mitad del apartamento. Tengo que seguir pagando la hipoteca sola. Y mi empresa está pasando dificultades por la pandemia. Durante 6 meses, cuidé a Álvaro todas las tardes mientras Cristina reestructuraba su vida profesional y personal. Pagué clases particulares para mi nieto, ropa, material escolar, incluso unas vacaciones de verano en Santander para que pudiera distraerse durante el proceso de divorcio. «No sé qué haría sin ti, mamá», me decía Cristina cada vez que venía a recoger a Álvaro. «Eres mi salvavidas». ¿Cómo había pasado de ser su salvavidas a ser su víctima designada? El inspector García se acercó interrumpiendo mis dolorosos recuerdos. «Señora Vázquez, hemos completado el interrogatorio inicial con todos los detenidos. ¿Se siente preparada para conocer los detalles finales de lo que habían planificado?» Asentí, aunque mi corazón se aceleró anticipando más revelaciones terribles. Según las declaraciones coordinadas, el plan era extraordinariamente detallado. Habían establecido un cronograma de 2 años para completar la apropiación total de su patrimonio. Miguel Ángel tomó notas mientras el inspector continuaba. La primera fase, que debía completarse antes del verano pasado, consistía en documentar supuestos episodios de confusión mental. La segunda fase, programada para este año, incluía obtener el poder notarial bajo engaños. ¿Y la tercera fase? La tercera fase era la más cruel, señora Vázquez.
Una vez obtenido el control legal, planeaban simular una emergencia médica falsa que justificara su internamiento inmediato en una residencia geriátrica. Una emergencia médica falsa. Sí, el doctor Herrera había acordado diagnosticarle un episodio psicótico agudo que requiriera internamiento de emergencia para su propia seguridad. Durante este supuesto internamiento, habrían vendido las joyas más valiosas, alegando gastos médicos urgentes. La sofisticación de la crueldad me dejó sin palabras. Inspector, ¿cuánto tiempo habían calculado que podría permanecer internada antes de darme cuenta del robo? Según sus cálculos, aproximadamente 6 meses. Para entonces, ya habrían liquidado los activos más líquidos y transferido el dinero a cuentas offshore que Javier había preparado en Panamá. ¿Cuentas offshore? Sí, señora Vázquez. Su exyerno había establecido una estructura financiera internacional diseñada específicamente para ocultar los fondos robados. Esto demuestra que la operación había sido planificada con asesoramiento financiero profesional. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante. Inspector, esto eleva significativamente la gravedad de los cargos. No estamos hablando solo de hurto familiar, sino de una organización criminal dedicada al fraude sistemático. Exactamente. El fiscal ya nos ha informado que procesará este caso como crimen organizado con circunstancias agravantes especiales. En ese momento, la psicóloga que había estado trabajando con Álvaro se acercó a nosotros. Señora Vázquez, su nieto está pidiendo hablar con usted. Ha comprendido la gravedad de la situación y está muy arrepentido de haber creído las mentiras de su madre. ¿Puedo verlo ahora? Sí, pero debo advertirle que está emocionalmente muy afectado. Se siente responsable por haber participado, aunque fuera involuntariamente, en el plan contra usted. Seguí a la psicóloga hacia una sala pequeña, donde encontré a Álvaro sentado en una silla, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó inmediatamente y corrió hacia mí. Abuela, perdóneme. No sabía. Mamá me dijo que estabas enferma, que necesitabas ayuda, que todo era para protegerte. Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo mi corazón se partía por él. Álvaro, mi nieto querido, tú también eres una víctima en todo esto. Tu madre te manipuló deliberadamente, pero yo debería haberme dado cuenta. Debería haber hablado contigo directamente en lugar de creer todo lo que me decía. Álvaro, tienes 16 años. Es natural que confíes en tu madre. Lo que ella hizo fue imperdonable. Usarte como instrumento de su traición. La psicóloga nos observaba desde la puerta. Señora Vázquez, Álvaro ha expresado que no quiere volver a vivir con su madre. Está pidiendo quedarse con usted. Miré a mi nieto, viendo en sus ojos la misma devastación que yo sentía. Por supuesto que puedes quedarte conmigo, Álvaro. Eres lo único bueno que queda de esta familia. 3 semanas después de los arrestos, llegó el día de la audiencia judicial preliminar. Era un frío día de marzo cuando Miguel Ángel y yo nos dirigimos a los juzgados de Plaza de Castilla. Álvaro había insistido en acompañarme, a pesar de que le había explicado que sería emocionalmente difícil ver a su madre enfrentando cargos criminales. Abuela, necesito estar ahí. Necesito que mamá entienda que apoyo completamente tu decisión, me había dicho la noche anterior mientras cenábamos juntos en casa. Durante esas 3 semanas, habíamos establecido una nueva rutina. Álvaro se había matriculado en un instituto público cercano a casa. Había comenzado terapia psicológica para procesar la traición de su madre y gradualmente estaba reconstruyendo su confianza en las relaciones familiares. Isabel, antes de entrar a la sala, necesitas saber que la defensa de Cristina probablemente intentará apelar a tu compasión maternal, me advirtió Miguel Ángel mientras subíamos las escaleras del juzgado. Ya lo he pensado, Miguel Ángel. Durante semanas he luchado internamente entre el amor que siento por mi hija y la necesidad de protegerme de alguien que claramente me considera su enemiga. La sala de audiencias estaba llena de periodistas locales. La historia de la hija arquitecta que robó joyas millonarias para declarar demente a su madre
había captado la atención mediática nacional. Cuando entramos, vi a Cristina sentada en el banquillo de los acusados junto a su nuevo abogado, un penalista caro llamado Roberto Mendizábal, que había contratado vendiendo algunas acciones de su empresa. Se veía demacrada, había perdido peso, y su cabello había perdido el brillo que siempre había caracterizado su elegancia natural. Nuestros ojos se encontraron por un momento. En su mirada vi una mezcla de vergüenza, resentimiento y algo que me dolió reconocer: una súplica silenciosa de que retirara los cargos. El juez Francisco Morales Herrera presidía la audiencia. Era un hombre de unos 60 años, conocido por su severidad en casos de crímenes financieros. «Señora Vázquez Moreno», se dirigió hacia mí, «¿mantiene usted las acusaciones contra su hija Cristina Vázquez Ruiz?» Me levanté lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. «Sí, su señoría. Mantengo todas las acusaciones». El abogado de Cristina pidió permiso para dirigirse al tribunal. «Su señoría, mi clienta reconoce haber cometido errores graves motivados por desesperación financiera. Sin embargo, queremos enfatizar que nunca tuvo intención de causar daño real a su madre, quien ha sido siempre la persona más importante en su vida». «Señor Mendizábal», respondió el juez con tono severo, «los documentos presentados por la Fiscalía sugieren una planificación sistemática que va mucho más allá de un error motivado por desesperación». El fiscal Antonio Rivas Campos se levantó para presentar su caso. «Su señoría, estamos ante un caso excepcional de crimen organizado intrafamiliar. La acusada no solo sustrajo una joya valorada en 8 millones de euros, sino que orquestó una conspiración elaborada para despojar completamente a su madre de su autonomía legal y patrimonio total. Durante las siguientes 2 horas, el fiscal presentó todas las pruebas: los emails con Javier planificando la distribución de mis bienes, los documentos falsificados preparados para declararme incapaz, las grabaciones secretas de conversaciones familiares y los certificados médicos fraudulentos preparados por el doctor Herrera. Cuando llegó el momento de mi testimonio, me dirigí al estrado con las piernas temblorosas, pero la determinación firme. «Su señoría», comencé, «durante 44 años amé incondicionalmente a mi hija. Pagué sus estudios universitarios, la ayudé económicamente en múltiples ocasiones, cuidé a su hijo durante años. Pensé que estaba construyendo una relación familiar basada en amor y confianza mutua. Hice una pausa, mirando directamente a Cristina, pero descubrí que mi hija no me veía como una madre a quien amar y respetar. Me veía como un obstáculo para obtener una herencia que consideraba suya por derecho. Planeó sistemáticamente destruir mi dignidad, mi autonomía y mi patrimonio». «Señora Vázquez», preguntó el juez, ¿estaría dispuesta a considerar un acuerdo que evitara la prisión efectiva para su hija? Había pensado mucho sobre esta posibilidad durante las últimas semanas. «Su señoría, estoy dispuesta a considerar un acuerdo bajo ciertas condiciones muy específicas. Miguel Ángel me había ayudado a preparar estas condiciones cuidadosamente. Primero, Cristina debe aceptar formalmente la culpabilidad de todos los cargos sin excusas ni justificaciones. Segundo, debe comprometerse a restituir integralmente el valor de los daños causados, incluyendo gastos legales y psicológicos. Tercero, debe aceptar prisión domiciliar supervisada por un mínimo de 18 meses. ¿Hay más condiciones?» «Sí, su señoría. Cuarto, debe someterse a tratamiento psicológico obligatorio para abordar su conducta manipulativa. Quinto, cualquier contacto futuro conmigo debe ser supervisado legalmente. Y sexto, debe renunciar formalmente a cualquier derecho de herencia de mi patrimonio». Un murmullo recorrió la sala. La última condición era particularmente severa. El abogado de Cristina solicitó un receso para consultar con su clienta. Durante 15 minutos, madre e hija conversaron intensamente en voz baja. Cuando regresamos a la sala,
Cristina pidió permiso para dirigirse directamente al tribunal. Su señoría, acepto todas las condiciones propuestas por mi madre. Reconozco que mis acciones fueron imperdonables y que merezco las consecuencias legales correspondientes. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras fueron registradas oficialmente. El juez deliberó durante 30 minutos antes de dictar su resolución. La acusada Cristina Vázquez Ruiz es declarada culpable de hurto agravado, preparación de documentos falsificados, conspiración para cometer fraude y manipulación de menor. Se le condena a 18 meses de prisión domiciliar con supervisión electrónica, más 3 años de libertad condicional. Además, continuó el juez, debe restituir la cantidad total de 5,8 millones de euros, más 200.000 euros en daños y perjuicios, pagaderos en cuotas mensuales durante los próximos 10 años. Cuando salimos del juzgado, Álvaro me tomó del brazo. Abuela, ¿estás segura de que hiciste lo correcto? Álvaro, durante toda mi vida creí que amar a alguien significaba protegerlo de las consecuencias de sus errores. Pero ahora entiendo que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sabiendo que había protegido mi dignidad y mi futuro. 6 meses después del juicio, en septiembre de 2024, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente al que había imaginado. Álvaro y yo habíamos establecido una rutina que nos proporcionaba paz y estabilidad mutua. Mi nieto había florecido durante estos meses. Sus calificaciones escolares mejoraron drásticamente. Había hecho nuevos amigos en el instituto. Y lo más importante, había recuperado la confianza en sí mismo que la manipulación de Cristina había dañado profundamente. «Abuela», me dijo una mañana mientras desayunábamos juntos, «mi profesora de literatura quiere que escriba un ensayo sobre lecciones de vida aprendidas a través de experiencias difíciles. ¿Puedo escribir sobre lo que pasó con mamá?» «Por supuesto, Álvaro. Escribir puede ser una forma muy saludable de procesar emociones complicadas. Durante estos meses, había implementado cambios de seguridad radicales en mi vida. Lo primero fue cambiar todas las cerraduras de la casa y instalar un sistema de alarma conectado directamente con la compañía de seguridad y la policía local. Miguel Ángel me había ayudado a reestructurar completamente mi patrimonio. Todas mis joyas más valiosas fueron trasladadas a 3 cajas de seguridad diferentes, en bancos distintos, con sistemas de acceso múltiple que requerían mi presencia física y la de mi abogado para cualquier transacción. Isabel, también recomiendo que establezcas un fideicomiso blindado para proteger tus bienes de cualquier reclamación futura. Me había sugerido Miguel Ángel durante una de nuestras reuniones mensuales de revisión legal. ¿Un fideicomiso? Sí, es una estructura legal que protege tu patrimonio, incluso en casos extremos como demandas civiles, reclamaciones de herencia impugnadas o intentos futuros de declaración de incapacidad. Seguí su consejo y establecí un fideicomiso irrevocable con Álvaro como único beneficiario, pero con cláusulas muy específicas que impedían el acceso a los fondos hasta que cumpliera 25 años y completara sus estudios universitarios. De esta manera, me explicó Miguel Ángel, ni Cristina ni ningún futuro manipulador puede usar a Álvaro para acceder a tu patrimonio. Pero los cambios más importantes no fueron financieros, sino emocionales y sociales. En julio, había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Descubrí, para mi sorpresa, que mi experiencia no era única. Había otras personas mayores que habían enfrentado traiciones similares de parte de hijos, nietos e incluso cónyuges. El abuso financiero de ancianos es más común de lo que la gente imagina, nos explicó la coordinadora del grupo, la psicóloga Marina Ortega Vázquez. Los perpetradores a menudo son familiares cercanos que aprovechan la confianza y el amor incondicional para cometer estos crímenes. En el grupo conocí a personas con historias devastadoras
pero también inspiradoras. Carmen, una señora de 73 años, había recuperado su independencia después de que su hijo y nuera intentaran vender su casa sin su consentimiento. Antonio, un viudo de 68 años, había descubierto que su hija había estado falsificando su firma durante 2 años para vaciar sus cuentas bancarias. Lo que más me costó aceptar, compartió Carmen durante una de nuestras sesiones, fue que mi propio hijo me veía como una fuente de dinero, no como su madre. Es exactamente lo que yo sentí, respondí. La traición financiera duele, pero la traición emocional es devastadora. Estas conversaciones grupales me ayudaron a procesar mi dolor sin culpa. Durante décadas, había creído que el amor maternal debía ser incondicional e ilimitado. Ahora comprendía que el amor verdadero incluye establecer límites saludables y proteger mi propia dignidad. En agosto tomé una decisión que cambió mi perspectiva sobre el futuro. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otras personas en situaciones similares. Miguel Ángel, quiero crear una fundación, le anuncié durante una de nuestras reuniones. ¿Una fundación? Sí, una organización dedicada a educar a personas mayores sobre protección patrimonial y detección de abuso financiero familiar. Miguel Ángel sonrió por primera vez desde que había comenzado todo este proceso legal. Isabel, creo que es una idea extraordinaria. Tu experiencia podría salvar a muchas familias de pasar por traumas similares. Durante septiembre, establecimos oficialmente la Fundación Eduardo Vázquez para la Protección Patrimonial de Personas Mayores, nombrada en honor a mi difunto esposo. La fundación ofrecía 3 servicios principales: seminarios educativos sobre protección legal y financiera, asesoría jurídica gratuita para víctimas de abuso financiero familiar y apoyo psicológico para personas que habían experimentado traiciones de confianza similares. Abuela, me dijo Álvaro cuando le conté sobre la fundación, estoy orgulloso de ti. Convertiste algo terrible en algo que puede ayudar a mucha gente. Álvaro, una de las lecciones más importantes que he aprendido es que no podemos controlar las traiciones que otros cometen contra nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas traiciones. En cuanto a Cristina, cumplía estrictamente las condiciones de su prisión domiciliar. Según los informes mensuales que recibía del sistema de supervisión judicial, trabajaba como arquitecta freelancer desde su apartamento, pagaba religiosamente las cuotas de restitución y asistía puntualmente a sus sesiones de terapia psicológica. No habíamos tenido contacto directo desde el juicio. La comunicación se limitaba a informes legales oficiales sobre el cumplimiento de la sentencia. ¿Extrañas a mamá?, me preguntó Álvaro una noche mientras hacíamos la tarea juntos. Extraño a la hija que pensé que tenía, Álvaro, pero esa persona tal vez nunca existió realmente. Lo que no extraño es vivir con miedo de ser traicionada por alguien en quien confiaba completamente. Una tarde de octubre, mientras revisaba aplicaciones para becas de estudio que la fundación había establecido, recibí una llamada inesperada del inspector García Ruiz. Señora Vázquez, tengo noticias que pueden interesarle. El caso de su hija ha inspirado cambios en la legislación nacional sobre protección de personas mayores. ¿Cambios en la legislación? Sí. El Congreso está considerando aprobar nuevas leyes que requieren salvaguardas adicionales para transacciones patrimoniales que involucren a personas mayores de 65 años. Era satisfactorio saber que mi experiencia dolorosa podría resultar en protecciones legales más fuertes para otros. Esa noche, mientras Álvaro estudiaba en su habitación y yo leía en el salón, reflexioné sobre los meses transcurridos. Había perdido a una hija, pero había salvado mi dignidad, mi autonomía y mi futuro. Más importante aún, había ganado una relación auténtica y honesta con mi nieto, libre de manipulaciones y mentiras. A los 69 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para protegerse, para establecer límites y para reconstruir una vida basada en respeto mutuo en lugar de en explotación disfrazada de amor. Mi historia había terminado,
pero mi nueva vida apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.